Espirituales Ya y está. materiales del Centro Espírita Jesús de Nazaret. Agradezco esta oportunidad con mucho amor y con mucho cariño y mucha humildad de poder estar con ustedes y compartir un rato. Y me uno a esa oración, Alberto, que sea para el bienestar de todos, tanto los amigos espirituales como los materiales, y que todos salgamos de este día, de esta tarde, de esta noche, de esta conferencia, con la energía positiva para continuar con las tareas del diario vivir y que podamos ser ejemplos que el Maestro Jesús nos está pidiendo que seamos. Y hablando del Maestro Jesús, ya que el nombre de denominación del Centro Espírita es Jesús de Nazaret, para mí pues es una emoción cada vez que hablo del Maestro Jesús, porque qué mejor que hablar del Maestro Jesús. Y reconociendo que antes de que Él llegara, muchos imperios, alrededor de unos 8 a 12 imperios grandes, se expandieron y colapsaron en la historia de la humanidad. Todos a través de la historia, a más de 2000 años de que antes de que él llegara, tantos en guerras entre el bien y el mal, de esos imperios romanos, por ejemplo, que fue uno de los grandes de su nacimiento, a través de todos los tiempos, como el egipcio, el babilónico, persa, el Alejandro Magno, todos estos emperadores, imperios que realmente llegaron antes que él, con luchas de entendimiento, con luchas de desarrollo en la humanidad, pero jamás y nunca pudieron ver y percibir lo que el Maestro Jesús venía a traer a nosotros en su existencia. Dividió el tiempo, como todos sabemos, en un antes y después. Y aunque quisieran eliminarlo algunos de los libros, jamás y nunca podrán eliminarlo del código genético de la humanidad y del sentimiento del ser humano. Y Jesús, como tal, amaba la Galilea. Jesús realmente veía a Cafarnaún, decía que Cafarnaún era su hogar, que era el pueblo que era su pueblo. Allí donde él escogió realizar su ministerio de amor, en un clima de donación total, de ternura, en un clima donde el paisaje era rico en belleza, como nos cuenta Amelia Rodríguez en sus libros psicografiados por nuestro amado tío Dibardo, donde las criaturas eran sencillas, que eran humildes, humildes de corazón, trabajadoras, con deseos de solamente vivir en paz. Allí fue donde el Maestro Jesús recogió a 11 de sus discípulos, hombres sencillos, con problemas, con caracteres fuertes, donde no tenían unos modales quizás de prestigio, con excepción de uno que vino de Judea, obviamente Judas de Iscariote, que fue aquel que lo iba a traicionar. Pero sin embargo, él escoger ese lugar tan sencillo, tan humilde, cuando él se reúne con ellos, realmente los resalta. Hombres que no tenían atención y espero en Dios que puedan ver mis plantillas, por favor, ¿las están viendo, Alberto? ¿Se ven? Muy bien. Sí. Hombres que no tenían realmente una educación más allá de el saber diario de poder vivir con la pesca, con el trabajo. Él estar allí con ellos le daba presencia, los resaltaba, le daba dignidad, los sacaba de aquel anonimato que existía en aquellos momentos. Y esa pequeñez que culminaría con el futuro imaginable que ellos iban a tener. Su verbo que era tan rico, que era tan dulce, realmente es de él hacia ellos fluían las energías necesarias, donde él curaba, donde él atendía. Y tenemos que recordarnos, si me equivoco, de Marcos, si no me equivoco, de Marcos. ¿Se acuerdan cuando él en Cafarnaún inició su ministerio y llegó a aquella sinagoga? Allí había un hombre ya poseído por un espíritu perturbado, un espíritu impuro que comenzó a gritarle: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Y ellos, ya la espiritualidad, los espíritus de las tinieblas sabían quién era Jesús, ya sabían lo que venía. Y obviamente lo reconocen y les pregunta: ¿viniste a perdernos? Y él le dice al espíritu: sé quién eres tú, el santo de Dios. Y obviamente la gente quedó impactada con aquella expresión de aquel ser humano. Él, percatándose de que es su inicio, su ministerio, en vez de hacer algo más allá de solamente decirle a ese espíritu: cállate y sal de ese hombre,
decidió mantenerse en el anonimato. Sin embargo, nos cuenta Marco, y él prosigue, que más tarde, al caer la tarde, en aquel día tan precioso, el atardecer, él curó y sanó a muchos enfermos. Supo brindar la salud, supo brindar el amor a todos aquellos que eran necesitados y pedían que los trajeran. Sin embargo, no curó a todos. ¿Por qué? Porque él reconocía la ley de causa y efecto, donde cada cual, según sus méritos y la misericordia del Padre. Pero esto y este trasfondo lo traigo porque la mirada del Maestro Jesús en aquellos tiempos donde había mucha muchedumbre, donde había tanta necesidad, era una mirada de misericordia, de ternura, de amor, no una mirada de juzgar. Y por lo tanto, me acuerdo de una entrevista y de un diálogo con el hermano Divaldo Pereira Franco, cuando hablaba de la mirada de Jesús hacia los hermanos que tenía en aquellos tiempos y resaltando la mirada de Jesús a María de Magdala, aquella mujer que en aquel momento de perdición moral que ella experimentaba, la miró silenciosamente y solamente le decía con un corazón compasivo, deja esto y sígueme. Hoy día miramos personas que parecen de lo mismo, en vez de decirle con compasión, déjame ayudarte, los miramos con desalojo, nos miramos con indiferencia, juzgando al prójimo. Aquella mirada del gran señor Saqueo, aquel judío rico, jefe de los que colectaban los impuestos romanos, en aquel árbol, trepado buscando ansiosamente para comunicarse con él. Sin embargo, Jesús lo mira y le dice, Saqueo, hoy llevaré la felicidad a tu hogar, hoy voy a estar en tu hogar. Aquella mirada trascendió cientos de existencias hasta que llegó con nosotros el gran médico de los humildes, más adelante en su reencarnación, como el hermano doctor Becerra de Meneses, como todos sabemos. Aquella mirada que Jesús le daba a la mujer adúltera. Y todos nos enfocamos en la mujer adúltera, pero nunca pensamos en aquel que hizo que hiciera ese efecto. El hombre que la sonsacó, que la llevó a hacer esa situación. Sin embargo, como decía y nos dice el Evangelio, ve y no peques, yo no te juzgo como te juzgan ellos, ve y no peques más. Una mirada de misericordia, de compasión, de perdón que nos Dios. No nos olvidamos de Marta, la gran amiga del Maestro Jesús, la hermana de María y Lázaro. Muchas veces que el Maestro Jesús fue al hogar de Marta a pernoctar y a estar y a compartir la felicidad. Sin embargo, Marta siempre estaba pendiente a las cosas materiales, al hogar, a la apariencia, a que todo estuviese en orden. Y María se dedicaba a escuchar las historias y las enseñanzas del Maestro Jesús. Y la mirada de Jesús para Marta fue, tranquila Marta, te preocupas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros hogares nos enfocamos tanto en lo material, en que todo esté prestigioso, limpio, organizado, y es necesario, porque es parte de la disciplina moral del espíritu? Pero si no prestamos atención a lo espiritual, estamos perdiendo en tiempo cosas que son pasajeras, cosas que son materiales. La mirada de Lázaro, cuando le dijo, despierta Izar, que fue el día donde todo empezó como una tumultación a crear la venganza, el odio de los fariseos, de los saduceos contra el hermano Jesús. Y sin embargo, fue una mirada de un éxito, de una gloria de Dios, de demostrar que la vida continúa, de demostrar que la muerte no es tan solo como se ve. Y todos quedaron espléndidos ante esta hazaña. Ahora no, mira mirada de Cireneo, de aquel gran amigo, Simón el Cirineo, aquel que mientras Jesús iba a la cruz, camino al Gólgota,
fue impulsado por los soldados para que le ayudara. Aquella mirada de un hombre que no sabía qué pasaba, que era obligado, y sin embargo el Maestro Jesús lo supo ver, no solamente con el agradecimiento, gracias por ayudarme, hijo, gracias por ayudarme, hermano querido, en esta existencia, en este momento de dolor, de dificultad. Sin embargo, nos ayudó a comprender la mirada de Jesús, de que no importa las pruebas que estés pasando, cuán difícil se te sea, si ayudas al prójimo, saldrás exitoso. Una mirada extraordinaria. Y yo me acuerdo de un pequeño video y me quise la oportunidad de ponerlo aquí, no sé si se pueda ver, de esa mirada para resaltar realmente lo que el Maestro Jesús y estos hicieron en ese momento. Una mirada de agradecimiento, sobre todo de sublimidad entre ellos. Entonces, tenemos al Maestro Jesús, que es el ejemplo a seguir, que es el sol de nuestra vida, el sol de la humanidad. Nos preguntamos en estos momentos, queridos hermanos, en estos 25 años que ustedes cumplen, de ardua tarea espírita, de buscar la orientación, de hacer el bien y la caridad, ¿cuál sería la mirada de Jesús en nuestros días? ¿Cuál sería la mirada de Jesús para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes? ¿Cuál sería la mirada de Jesús para mí en estos momentos? Que estoy hablando de Él, que estoy tratando de hacer algo por la humanidad, como todos nosotros que estamos aquí presentes. Y esa mirada es una mirada de bondad, es una mirada de tranquilidad, es una mirada de fortaleza, de que no está pasando nada, de que el sol cuando sale, sale para todos, los buenos y los menos buenos. Es una mirada de compasión que nos está diciendo hay que seguir adelante. Por eso el Maestro Jesús curó a los ciegos, curó a los paralíticos, curó a los sordos, a los leprosos, a todo aquel que era necesitado y el Padre le permitía curar. Pero sin embargo, si miramos a nuestro querido amado Maestro Allan Kardec, ese gran codificador de la doctrina espírita, ese gran estudioso, ese ilustre maestro, impar ante todos aquellos filósofos y científicos de la época donde vino. Y vamos a la Génesis, nos dice bien claro que el milagro más grande que Jesús operó, y voy a leer textualmente la plantilla, el que realmente da testimonio de su superioridad y ha sido la revolución de sus enseñanzas que produjeron en el mundo a pesar de la exiguidad de sus medios de acción. No fueron los milagros de curación, no fue el levantar al paralítico, claro, eso fuera necesario, no fue sacar los espíritus de aquellos que estaban obsesados, fue sin embargo el implantar en la alma de la humanidad, del ser humano, ese mensaje de amor para con el prójimo que ha trascendido a través de los siglos y los siglos y seguirá hacia adelante hasta que nos convirtamos en un mundo de regeneración y un mundo puro eventualmente. Ese milagro de que podamos sentir el amor por una persona que no es familia. Es ese milagro que podamos sentir compasión por aquel que no conocemos y podamos ayudar, así como lo hizo el Maestro Jesús. Y reflexionaba yo a este mensaje y me acordé del maestro Alexander Delane, padre de Gabriel Delane, de un escrito cuando el maestro Allan Kardec desencarna, luego del año, como todos sabemos, que se mueve el cementerio al Père Lachaise, donde irían a erigir el monumento de vida. En aquel momento, el maestro Alexander Delane no pudo asistir por condiciones de salud, pero sí envió una carta a los presentes para que fuera leída. Y en esa carta muy interesante, Alexander Delane se enfoca no solamente en exaltar la grandeza del maestro Allan Kardec,
en exaltar su educación, sus estudios científicos, su grandeza del sentido común. Pero algo que muchas personas quizás no ven tan obviamente, Alexander Delane resalta el gran ser humano que fue el maestro Allan Kardec. El gran amor que tenía Allan Kardec para con el prójimo y para hacer la caridad. Y él decía que nadie mejor que él conocía eso, porque en tantos viajes que estuvo junto con el maestro Allan Kardec, pudo palpar cómo la gente lo veía, cómo la gente se acercaba a abrazarlo, a amarlo, a darle las gracias por la inspiración de la doctrina espírita. Pudo palpar la sencillez del maestro Allan Kardec. Y en esa carta, él nos cuenta muy detalladamente tres casos muy importantes que me gustaría compartir con ustedes, queridos hermanos. Él habla de un amigo de Joinville, de esa pequeña aldea, donde Alexander Delane, un amigo de él, llamado el señor P, lo vino a visitar y juntos fueron a encontrarse con el maestro Allan Kardec en el pueblo, al lugar llamado Segur. Y allí les cuenta sobre un señor, un ser humano que vivía en las penurias, un ser humano, un compatriota de edad avanzada que carecía de casi todo, prácticamente sin ropa, descalzo. Inclusive menciona que usaba socos de madera para cuidarse los pies mientras estaba el invierno en el frío. Y en esos momentos, sin pensarlo, sin saber nada, un folleto espírita cayó frente a los pies y a sus ojos de este señor. Y gracias a ese folleto, gracias a esa propaganda que hablaba de sufrir bien con su resignación, de saber sufrir con resignación y entender las pruebas, él pudo rectificarse, él pudo realmente entender y aceptar sus pruebas con la esperanza de un mejor futuro. Kardec, al escuchar automáticamente eso, sin saber nada sobre esta persona, sacó unas monedas y les dijo, utiliza estas para que puedas proveer las necesidades materiales más apremiantes a este desprotegido. Y dice más, él es espírita, porque con tan solo un folleto y unas pocas palabras pudo entender el sufrir bien y el sufrir mal con resignación. Qué increíble, como un solo papel, el cambio que puede tener una vida en un ser humano. Pero más increíble es nuestro maestro Allan Kardec, que sin conocer la persona, sin ninguna restricción, sin tener ningún repudio, saca monedas de su propio dinero para atender a una persona que no conoce. También nos cuenta el caso de una familia que fue despojada de su hogar y tirada en la calle. Hoy día estamos viviendo estos con muchas personas. Vemos los países como sacan familias, separan familias. Hoy día vemos estas situaciones reales nuevamente. Mucho sufrimiento. Y aquella familia donde Alexander Delane le contaba la extrema pobreza, las necesidades que tenía. Y sin embargo, Kardec, sin conocerlo, sin saber si eran espíritas o no, porque para él eso no era lo importante, si eran espíritas o no, los ayudó con lo suficiente para volver a levantarse. Y más importante aún nos cuenta en esta carta Alexander Delane, que los ayudó a evitar un suicidio, porque ya habían determinado quitarse la vida por la pobreza y tanta necesidad que pasaban. Y nos cuenta un último caso en esa carta de un espírita a unas 20 leguas de donde vivía Kardec, que lo invitó para que fuera a ver y a presenciar las manifestaciones que se daban en su centro al maestro Allan Kardec. Y el maestro Allan Kardec, siendo un hombre serio,
de una moral impecable, siendo un hombre recto, fue con su esposa y una comisión allá. Y estuvieron unos días. Y durante esos días, en silencio, el que recibía el maestro Kardec sufrió una pérdida significativa de recursos. Eran personas pobres, necesitadas. Pero para evitar el bochorno y la vergüenza, se mantuvieron callados. Y sin embargo, el maestro Allan Kardec supo tener la audacia, la inspiración, la mente clara para determinar los infortunios ocultos sin que nadie le dijera. Y luego de partir, dejó un dinero para poder ayudar a estas personas a recuperar parte de lo que perdieron y a levantarse nuevamente. Y todo esto lo traigo porque nos recuerda esa máxima tan importante del Maestro Jesús, de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Hoy en día, lamentablemente, se ha convertido en una propaganda hacer la caridad. Muchos hacen la caridad y la publican en las redes sociales. Y eso está bien para comunicar el bien, pero lo que no está bien es vanagloriarse de eso, porque ya recibiste tu premio en la materia, no en el mundo espiritual. Por eso que ese capítulo del Evangelio, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, o viceversa, es tan importante hacer el bien en silencio y dejarle eso a Papá Dios. Nada en la economía divina se pierde. Todo lo que Dios nos da, seremos premiados por todo el trabajo que hacemos en nombre de Él y en nombre del Maestro Jesús. Y sin embargo, Delane cierra aquella carta compartiendo una pequeña anécdota de un hombre que era espírita, vivía un poco lejos de Kardec, sin saber de la nada, estaba pasando por tantas pruebas difíciles, tan difícil, y un día le llegó una carta que solamente decía de parte de los espíritus, sin saber quién le envió y de dónde venían los recursos monetarios para ayudarle. Y este señor espírita, obviamente, con su raciocinio, empezó a reflexionar hasta que se da cuenta que sabía que fue el maestro Allan Kardec. Entonces Kardec, desde sus inicios, como ser humano, como codificador, coloca a la caridad como el alma del espiritismo, como todos sabemos en la revista Espírita. Pero entonces tenemos que reflexionar en esas palabras, que el alma de la caridad es el espiritismo. Y si miramos a Santiago, aquel gran apóstol, conocido en el mundo hispano y portuguesa como Tiago, que decía que la fe sin obras está muerta en sí misma. La fe tiene que ir acompañada de hechos, de acciones, no solamente de palabras y de pensamientos. Hay que actuar en lo que estamos estudiando, hay que actuar en lo que estamos aprendiendo, con humildad, no importa el tamaño, pequeño, mediano, grande, pero hay que actuar, hay que movernos. Y él decía que tal vez alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, yo te mostraré mi fe con mis hechos. Y el apóstol Santiago se refería a que la fe es equivalente al amor, a la caridad. Por eso el maestro Francisco de Asís nos decía, amor, hermanos míos, es necesario amor. La plegaria no solo basta, se necesitan acciones tangibles. En muchas ocasiones, la institución espírita donde pertenezco, los maestros organizadores de la misma en los tiempos iniciales, como el maestro José Falga Cruz,
que fue el primer organizador, un señor moreno, trigueño, alto, de un temple moral extraordinario, nos enseñaba que hay que visitar los enfermos, que hay que orar por los enfermos, ir a las cárceles, a los hospitales, hacer la caridad, dar comida al hambriento. Pero también nos decía que hay que ser prácticos, porque a veces pensamos que con oración solamente resolvemos. Y hay una persona quizás necesitada, no de oración, es de una buena sopa. O hay personas necesitadas, no solamente de la sopa, que le hace falta dinero. En muchas ocasiones, estas personas que fueron grandes maestros visitaban a los enfermos, oraban por ellos, le daban paces, pero también debajo de la almohada le ponían su dinerito o le daban un vaso de sopa para que pudiesen levantarse y restablecer las energías y continuar adelante. Se trata de ser práctico. El espiritismo tiene que ser práctico, no pensando, ¿verdad? En tan arriba. Hay que bajar a la necesidad en los infortunios ocultos. Por eso que el gran espíritu de Marvel, Chico Xavier, en el libro Fuente Viva, nos dice que la fe inoperante es el problema acreedor de la mejor atención en todos los tiempos. Para que los discípulos del Evangelio comprendan con claridad que el ideal más noble, sin trabajo que lo materialice en beneficio de todos, será siempre un soberbio paisaje improductivo. Reafirmando lo que decía el apóstol Santiago: una fe sin hechos es una fe muerta. Por eso la creencia religiosa es el medio, pero el apostolado es el fin. Y el apostolado se refiere al oficio, a la actividad de difundir el mensaje, pero más que nada difundirlo, de vivirlo con el pensamiento, con los actos para la humanidad. Y de ahí nuestro maestro Allan Kardec, en el capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo, establece que sin caridad no hay salvación. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿realmente estamos trabajando para la humanidad? Es necesario estudiar, comprender, porque la caridad hay que aprender a hacerla, hay que saber hacerla. Pero es necesario las palabras y las oraciones, pero es necesario las acciones. Y yo recuerdo a nuestro gran hermano y maestro Silvestre Falgas Ayala, uno de los precursores del espiritismo en Puerto Rico, precursor de la Escuela de Consejo Moral, que su hijo José Falgas Cruz, de quien hablé hace unos minutos. Este extraordinario maestro, Silvestre Falgas Ayala, nace en el medio del siglo XIX, en medio del racismo, del gobierno de opresión, perseguido, tuvo que esconderse en las cuevas, tuvo que ir al mar a hacer sesiones mediúnicas para poder realizar su trabajo. Y sin embargo, su capítulo preferido era: sin la caridad no hay salvación. El capítulo 15 del Evangelio según el Espiritismo. Por eso él decía que para tratar con Dios hay que tener vergüenza. Tenemos que comprender a Dios. Tenemos que comprender al Maestro Jesús como su Hijo, como nuestro hermano mayor, como nuestro guía, y comprender la doctrina espírita no para enaltecernos, sino para evolucionar, para educarnos, pero educarnos en la práctica del amor, en la práctica de la caridad, en la compasión, en el sentimiento de fraternidad sobre todas las cosas. Y por eso Jesús en ese mismo capítulo, a través, nos dice que Jesús no se limita a recomendar la caridad, la coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. Qué interesante. La condición absoluta para la felicidad futura. Sabemos que la felicidad total no es posible en la tierra, pero sí es posible comenzarla. Pero para tener esa felicidad absoluta, tenemos que expandir la caridad. Por eso Leo Tolstoy en el libro El Reino de los Cielos está en tu corazón. Tenemos que abrir nuestros corazones, nuestras conciencias,
a que el amor, esa fuente que emana del Padre Dios, que emana de la divinidad, pueda fluir en nuestra forma de operar, en nuestra forma de comportarnos el diario vivir. Sin embargo, sabemos que nuestro querido hermano Chico Xavier, que recientemente cumplió su aniversario de desencarnación, decía que qué bueno que Kardec puso que sin caridad, si fuera la caridad no hay salvación, porque se hubiese dicho, fuera del espiritismo no hay salvación, él hubiese optado por otro camino, porque es el camino del amor, aquel que nos trae. Y hoy día podemos observar al Maestro Jesús, que continúa visitando nuestras ciudades, nuestras casas, nuestros países en el planeta Tierra, porque Él nunca ha faltado, siempre ha estado. Hoy día podemos ver al Maestro Jesús caminar dentro de esos niños en Palestina que mueren de hambre o por la guerra. Hoy día el Maestro Jesús camina dentro de las casas de los ancianos que no tienen con quién hablar, que están solos. Hoy día, dentro de aquellos que están encarcelados injustamente, y aún aquellos encarcelados porque cometieron un crimen, porque no hay un programa realmente de restaurar la falta. Es más un castigo que una rehabilitación del ser humano. Hoy día vemos países, y el Maestro Jesús los ve, sacando inmigrantes por color, por creencias religiosas, por procedencia de países, llamados tercermundistas. Tercermundista es aquel que ve un necesitado y lo expulsa. Tercermundista es aquel que ve un niño pidiendo hambre, comida, y no satisface esa hambre. Tercermundista es aquel que dice que cree en Jesús y promueve la guerra. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pero por eso mismo, como decía el Maestro Jesús a sus apóstoles, cuando miraba aquella muchedumbre, tanta necesidad, tantos enfermos, tantos obsesados, tantas personas frágiles. De la misma manera que decía eso, decía que la mies es mucha y pocos los obreros. Pidan a Dios, al Padre, que envíe obreros para que puedan trabajar la mies. Y de eso es que se trata este mensaje, queridos hermanos. Hay tanto por hacer frente a nosotros y faltan obreros. Tenemos que continuar, tenemos que restablecernos psicológicamente, espiritualmente, físicamente, porque el trabajo está afuera, frente a nosotros, en los infortunios ocultos, en aquella persona que nos saluda y nosotros le quitamos la cara, le viramos la cara, en aquella persona que busca ayuda financiera y nosotros por querer tener más, más y más, ni siquiera podemos sacar un poco de nuestro dinero para ayudar. En aquella persona que solamente necesita que te sientes al lado de ella y la puedas escuchar. Ahí está el trabajo caritativo, ahí está la experiencia espírita. Sí, la comunicación de los espíritus es necesaria, extraordinaria. El trabajo espiritual es sumamente importante, porque esa caridad espiritual de poder ayudar al espíritu que está obsesado o una persona que está obsesada a desobsesarse, libertando esos espíritus para que puedan ver la luz, es un trabajo de caridad sumamente importante, como nos enseña el gran espíritu de Manuel Filomeno de Miranda en sus libros psicografiados por nuestro querido tío Dibardo. La caridad espiritual es necesaria al igual que la caridad material. Ambas partes tienen que ir de la mano. Y por eso la mies es mucha y pocos los obreros. Y hay que seguir buscando el trabajo. Hay un señor que ya desencarnó, miembro de la Escuela de Consejo Moral, un presidente moral extraordinario, un gran conferenciante, una persona que yo tengo mucha afinidad
con él que se llama don Nicolás Dávila. Y don Nicolás Dávila decía que se descansa trabajando. Se descansa trabajando. Y cuando sintamos que nuestra materia está agotada, busquemos el equilibrio, busquemos la calma, reposar un poco, pero no de quitarnos, no de tirar la toalla, como decimos en el lenguaje popular. Todo lo contrario, de buscar el ánimo dentro de nosotros mismos. Porque si nos sentamos a esperar que alguien nos dé ánimo, siempre vamos a depender. Tenemos que ser luces nosotros mismos. Por eso Kardec dedicó un capítulo, capítulo 10, a los obreros de la última hora, en el Evangelio según el Espiritismo. Y me gustaría leerle un pedazo que dice que Dios hace en este momento la enumeración de sus fieles servidores. Ha señalado con su dedo aquellos que solo tienen la apariencia de la abnegación, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos, porque a los que no retrocederán ante su tarea les va a confiar los puestos más difíciles en la grande obra de la generación por el espiritismo. Y estas palabras se cumplirán entonces. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. El Espíritu de Verdad, en París, 1862. No huyamos a las tareas difíciles. No retrocedamos al compromiso espiritual. No importa la cantidad, sí la calidad del trabajo. Y las cosas paso a paso, de pequeñas a grandes, de grandes a grandiosas. Si miramos en aquel libro El Pan Nuestro, de Manuel, nos dice, sin embargo, el porcentaje de las criaturas dispuestas al trabajo de la cosecha es muy reducido. La mayoría espera el trigo beneficiado o el pan completo para su propia alimentación. Muy pocos son aquellos que enfrentan los temporales, el rigor del trabajo y las peligrosas sorpresas que el esfuerzo de cosechar reclama del trabajador devoto y fiel. Y ustedes saben, y estoy seguro que aquellos que me escuchan, que cuando venimos a los centros espíritas muchos quieren ir solamente a recibir una ayuda, pero muchos son pocos los que quieren ir a trabajar. Son pocos los que dan las manos para limpiar los baños en el centro espírita. Son pocos aquellos que dedican su tiempo para ir y dar comida. Son pocos aquellos que dedican su tiempo para asesorar, para apoyar, para irle a un caso a un hermano y limpiar la casa porque no puede y está enfermo. Esos son los trabajadores que el Maestro Jesús está buscando, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y este año, a principio de enero, en un trabajo espírita, en el centro espírita, surgió esta pintura mediúnica del espíritu de Vincent Van Gogh, titulada Trabajadores de la Era Nueva. Una pintura que cuando yo la pude observar, me impactó, me impresionó. Siempre han habido trabajadores, pero el mensaje era más profundo. Es que la necesidad hoy en día es mayor, porque no solamente la necesidad material la que estamos viviendo, es la necesidad espiritual ante todos, la necesidad del vacío espiritual que tienen los seres humanos, de tantos suicidios, de tanta soledad, de tanta necesidad espiritual que tenemos, de que la gente quiere tener y no quiere ser, de que la gente lo que le importa es lo material y que sea rápido, y sin embargo no buscar trabajar para autorregenerarse. Como decía el maestro Silvestre Fargas Ayala, la espiritismo para la regeneración de la criatura. Y entonces, como dice el gran Gandhi, la vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. Y la actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí.
Por lo tanto, tenemos que estar contentos, felices de que tenemos la oportunidad de vivir, de que conocemos la doctrina espírita, que es una doctrina que nos enseña a amar, a educarnos, a autoiluminarnos, pero que debe ser enfocada en servir y no ser servido. Y me acuerdo que vi un pequeño video de una persona que publicó en las redes sociales que decía, cuando me preguntan a qué me dedico, yo vi esto y me encantó que ustedes compartirlo con ustedes, porque nos debemos de dedicar a despertar la conciencia de los hermanos con los cuales compartimos. Y esta persona poco a poco ayudará a otros. Y de esta manera todos lograremos entender la luz del Evangelio del Maestro Jesús en nuestras vidas, en nuestras casas, comunidades, países, instituciones. Y de esa manera es que podemos cambiar el mundo poco a poco. Muchos lo han hecho sin tener absolutamente nada. Yo tuve la oportunidad en una ocasión que fui a visitar a la Mansión del Camino y nos llevaron a este hospital de personas obsesadas, enfermas de la mente. Sobre más de 35 seres humanos de casos difíciles, algunos violentos, estaban allí solos. Y una sola dama, enferma de cáncer, en un estado de categoría 3, era la que estaba encargándose de ellos. Y decía, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y estoy yo, no estoy sola, estoy Dios y el Maestro Jesús conmigo. Así que no podemos buscar las excusas para trabajar. Hay que trabajar sin esperar aplausos, sin esperar reconocimiento. Hay que trabajar porque tenemos que tener la fe como esa esencia, como ese libro reformador de ese embrión de mostaza, de la enseñanza de Jesús, que en pleno crecimiento por la elevación a través del trabajo incesante se convierte en el reino divino donde el alma creyente pasa a vivir. Hay que tener la fe. Yo he tenido la oportunidad en esta existencia de tener una familia extraordinaria, una esposa trabajadora, comprensiva, unos hijos que me aman, que estudian, que tienen una moral gracias a la educación espírita que recibimos en la Escuela de Consejo Moral de Puerto Rico. A un temple moral donde no he tenido que pasar por las dificultades de lidiar con ciertas cosas como otros padres, pero he tenido la oportunidad de ver sufrir a familiares. He tenido la oportunidad de ver a personas necesitadas ser ayudadas. Y he visto cómo el amor de la doctrina, a través de la unidad, a través del trabajo, de la asistencia al necesitado, crea seres humanos extraordinarios, seres humanos que iluminan, seres humanos que se sienten más livianos y que empiezan a vivir en paz gracias al trabajo caritativo y a la obra de la doctrina espírita. Por eso el Maestro Jesús se sentó con sus discípulos y les enseñaba a orar. Por eso el Maestro Jesús puso primero la oración al Padre para que conectáramos con Dios, con la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, y poder pedirle al Creador que nos puso en el camino que nos asista, que nos dé las fuerzas, la energía, la esperanza, la sabiduría sobre todas las cosas para poder dilucidar entre lo que está bien y lo que está mal y tomar las mejores decisiones del juicio. Y recuerdo una historia que la amiga y nuestra querida mentora espiritual, Amelia Rodríguez, nos relata de aquel gran discípulo del amor, el discípulo Juan. Cuando, al escuchar la oración del Maestro Jesús, luego se quedó en aquel atardecer a reflexionar sobre la misma. Y me gustaría, queridos hermanos, si es posible, con ustedes
si me acompañan en esta oración del maestro, de ese gran discípulo Juan conmigo. Me gustaría que en estos momentos dejemos todas las cosas materiales fuera de la mente. Me gustaría que en estos momentos asumiéramos todos una posición para orar, con mucha humildad y mucho respeto, en honor a este centro espírita que lleva el nombre de Jesús de Nazaret. Es una responsabilidad mayor, en honor a este gran público, que no es la cantidad, es la calidad. Acompáñenme en esta pequeña oración con el discípulo Juan. Padre nuestros que estás en los cielos. Decía Juan, Dios sí es el progenitor divino de todas las criaturas, que todos somos creados iguales y por lo tanto en manos de un mismo Padre, tanto el bueno como el criminal. Y a Juan le vino en la mente la segunda proposición. Santificado sea tu nombre. Porque por eso el hombre debe santificar el nombre, no pronunciarlo en vano, sino repitiéndolo sin palabras, a través del amor al prójimo, del culto, del deber, de las realizaciones ennoblecedoras, las lágrimas que habían y bajaban por los ojos de Juan, que descendían calientes y lentamente, envueltos por una creciente emoción. Juan repitió casi sin darse cuenta: venga nosotros tu reino. El reino de la paz ha de enseñársenos en el corazón. Ese reino está más allá de los límites terrenales, invisible, y puede expresarse en el comportamiento poblado de los sentimientos elevados para con el prójimo. Y luego susurró: hágase tu voluntad. La paz en el corazón es fruto de una prolongada siembra de amor. El aumento de los recuerdos que Juan tuvo en aquel momento lo llevó a decir: así en la tierra como en el cielo. Juan se incorpora nuevamente luego de aquel momento sublime. Y entonces dice: el cielo comienza en la tierra y el hombre avanza a pasos de coraje y de abnegación. Luego, mirando a lo alto, dice: danos el pan de cada día. Y allí se acordó muy entusiasmado en su corazón: pan y vida son los términos de la ecuación existencial. Dánoslos hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. Cuando se entienda que el perdón es el puente libertador, es aquello que nos ayuda con nuestras pinceladas a pintar las más sublimes memorias en nuestra conciencia, entenderemos que entonces la vida avanza. Y de esa manera decimos: no nos dejes caer en tentación, y así más líbranos de todo mal. Porque el amor del Padre que ilumina, lo decompone todo, lo anula todo aquello que no sea real. Cuando la criatura se deja conducir dócilmente ante la providencia del Padre Celestial. Y así, llegando a ese último momento, pocas palabras
Y en aquel silencio susurró que así sea. Y de esa manera, Padre mío, te pedimos y reconocemos que escuche nuestra plegaria. Sabemos, Padre Dios, que somos deudores. Sabemos que hemos cometido errores. Sabemos que el pasado no lo podemos cambiar. Pero sí, Padre mío, podemos rectificar a través de la expiación, a través de la reparación. Por eso te entregamos el pasado a tu misericordia. Padre mío, el futuro, solo te pedimos que nos ilumines con esperanza, con sabiduría, un mejor futuro que podemos forjar. Por eso entregamos tu futuro y nuestro futuro, Padre mío, a tu gran providencia, Padre. Y hoy que podemos amar, hoy que es un día donde estamos reunidos humildemente, este pequeño grupo, pero con amor, con mucho respeto, te decimos gracias, Padre mío, y pedimos que todos podamos ir a nuestros hogares y seguir en paz en nuestras tareas hoy y siempre. Que así sea. De esta Sí, sí. manera, muchas gracias, queridos hermanos, por su atención y perdonen que me haya pasado un poco del tiempo estipulado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.